Diana, gracias por recibirme. Tenía una pregunta para ti, que es una gran interrogante y preocupación, aunque tú divulgaste muy bien tu trabajo, pero ¿cómo fue, qué tal tu experiencia, tú como feminista, como activista, como sanmarquina, como mujer progresista? ¿Cómo te fue y qué logros hiciste en tu labor como ministra? Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Como lo dije en la juramentación como ministra, lo hice eh, en defensa de los 26 años del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y he sido una, como muchas otras feministas, como muchos otros colectivos, organizaciones, defensora de que en el Estado se construya una institucionalidad de género para las mujeres. Eh, el- la creación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que ha pasado, ¿no es cierto?, por una larga historia del Promudes, el MINDES, luego a lo que hoy tenemos, ha sido 26 años de lucha también de las organizaciones feministas por mantenerlos en cada uno de los gobiernos, este espacio en el Estado, y mejorando y contribuyendo a mejorar sus políticas, sus servicios, sus estrategias. Eh, digamos, para mí, digamos, en este largo camino, como tú mencionaste al comienzo, yo he nacido en Huancayo, ¿no? He pasado gran parte de mi infancia en Huacho y, en, y en Chimbote, y luego vine a estudiar al Colegio María Alvarado interna, y luego, digamos, pasé a ser parte de la comunidad sanmarquina en la escuela de literatura, y también me tuve el, digamos, no sé si fue la oportunidad, el privilegio, porque también nos costó, la primera mujer que tuvo de secretaria general del Centro de Estudiantes de Literatura el año 73, y entonces, porque me convencieron, digamos, de que hiciéramos una lista para las elecciones en ese entonces. Y entonces, bueno, he tenido una vida también activa en la política y en los cambios en la Escuela de Literatura. Fuimos una generación que abrió los talleres de editorial, los talleres de, por ejemplo, digamos, algo importante para nosotros, conjuntamente con Dalmacia Ruiz Rosas, fue el pelear, digamos, porque hubiera un taller de literaturas orales. Nosotros veníamos de ser alumnas de Antonio Conejo Polar, y ya en esa época, en los 70, nos pareció, digamos, apostamos por las literaturas orales del Perú, por la literatura quechua, queríamos, digamos, cursos sobre Antonio Gramsci, lo llevamos a Raimundo Prado a dictar un curso, digamos, en lo que era lo de filosofía. Igual invitamos a Alfredo Torero en ese momento también para que nos dictara el curso de lingüística en literatura. O sea que venías de ser parte también de una generación que era muy sensible a los cambios que tenían que darse en la universidad. Y el cambio fundamental en literatura fue que logramos que la escuela funcionara también en la noche y darle la oportunidad a que la gente, los alumnos, hombres y mujeres que venían de todo el Perú y otros que tenían la necesidad de estudiar trabajar durante el día, pudieran estudiar literatura en la noche. Yo me precio con Dalmacia Ruiz Rosas de haber democratizado la escuela de literatura en San Marcos, que permitió, ¿no es cierto?, ya no voy a nombrar, porque ya no es el caso en este momento, que hubiera un acceso a los estudios literarios para nuestro país de todas las sangres, porque no era solamente el discurso, y yo creo en eso quiero llegar, por eso es que me siento, digamos, mi etapa feminista vino después, digamos, por mi paso varios años, no solamente acá en un partido político, sino en México, y luego
este compromiso, digamos, con las mujeres víctimas de violencia, la necesidad, digamos, de que todos los servicios que nosotros hacíamos desde una organización como Flora Tristán o como lo hacía en ese momento Manuela Ramos, eran servicios que eran pequeños para la magnitud del problema que había en el Perú y en una ciudad tan grande como Lima, y entonces siempre nos pareció que el Estado tenía que hacerse cargo, ¿no? A mí me encanta siempre contar de que la línea 100 que uno marca y ahora puedes acceder desde cualquier parte del país para que te digan qué pasos decir en tu denuncia o en una situación de crisis que tengas por alguno de los tipos de violencia, se inician, digamos, con un traspaso que le hace Flora Manuela Ramos al Ministerio de la Mujer cuando era ministra en el Tauce, y entonces la relación entre la sociedad civil y el ministerio ha sido buena, por momentos también ha sido difícil, pero digamos, por lo menos hemos conseguido tener un programa Aurora al cual luego de 21 años quise reestructurarlo. No podemos estar con la misma forma de atención y con la misma metodología de hace 21 años. Empecé la reestructuración del programa, hicimos 19 consultas regionales en todo el país, lo hicimos no solamente con nuestros servidores y servidoras y servidores públicos, sino lo hicimos con la sociedad civil. Ese ha sido un tema central de mi gestión. Creamos el Ministerio de la Mujer para las mujeres, para las organizaciones, y esta fue una gestión donde todas las organizaciones podían, digamos, han estado en contacto y en relación con nosotras, ¿no? Eso ha sido fundamental. Que quiero decirte que lo de violencia ha sido muy importante. Hemos reconocido también en esta gestión 3 tipos nuevos de violencia. Uno que fue a raíz del caso de Solcirret Rodríguez, una activista feminista que desaparece, ¿no es cierto?, a 2 semanas de la gran marcha multitudinaria de Ni Una Menos, y que luego, digamos, finalmente sabemos que ella es, digamos, asesinada, es un caso de feminicidio. Esto está en el Poder Judicial. Los presuntos feminicidas son su cuñado y la esposa de su cuñado, pero Solcirret aparece mutilada, ¿no? Mutilada, y entonces quizás nosotros pensamos si hubiera habido una geolocalización de su teléfono, se hubiera podido saber, digamos, dónde estuvo en los primeros días que desapareció y que todavía estaba viva. Y entonces hemos reconocido la desaparición por privados en nuestro país. Aquí teníamos un reconocimiento de la desaparición por miembros, por el Estado, o sea, desapariciones en el marco de lo que ha sido la violencia política en el Perú. Lo teníamos reconocido. Nosotros podemos decir, estas personas fueron desaparecidas por digamos, la policía, por el ejército, ¿no? Pero, digamos, nos faltaba reconocer que también hay familiares cercanos, ex maridos, ex parejas, que también pueden desaparecer a las mujeres, ¿no? Entonces tenemos que reconocerlo. Hemos reconocido también el acoso judicial y también la violencia en los servicios sexuales y reproductivos que también viven las mujeres. También ha sido importante que pudimos cerrar una ley sobre el sistema integral de cuidados en nuestro país. No fue parte solamente de mi gestión, pero era un debate que ya tenía como 2 años, había pasado ya dos gestiones de ministras, y siempre creo que hay que poner un alto y decir, este proyecto de ley se puede ajustar en el debate en el Congreso, pero todas las leyes son perfectibles y hay que decir hasta aquí. Y entonces logramos en Consejo de Ministros finalmente aprobar una ley integral de cuidados que está hoy en el Congreso, en la cancha del Congreso, y no sé si va a haber la fuerza y el movimiento suficiente como para debatirla, que el impacto de la COVID-19 lo que ha demostrado en el mundo entero es que
el cuidado, ¿no es cierto?, donde las mujeres son las que nos hacemos cargo y hablamos de cuidado de lavar, planchar, cocinar, cuidar a los niños, aumentó porque también las mujeres tuvieron que hacerse cargo de completar la enseñanza educativa en sus casas porque estuvimos confinados muchos meses, mucho tiempo, y entonces el impacto de esta pandemia ha hecho que en las mediciones que han habido en América Latina y en varias partes del mundo, que las mujeres trabajaron 5 horas adicionales por día, ¿no? Y entonces hoy hablamos de que tenemos que desde el Estado crear espacios donde las mujeres, estos cuidados no solamente estén a cargo de ellas, sino que tengan posibilidades de acceso a otros cuidados del Estado, o sea que una persona que tenga un adulto mayor en su casa pueda irlo y dejarlo en un servicio, ¿no?, desde las 8 de la mañana y poderlo recoger a las 6 de la tarde, ¿no es cierto?, y llevarlo a su casa, a su papá, a su mamá, a su abuelo, si aún vive, las personas que tienen niños, niñas, adolescentes con discapacidad, que puedan acceder también a servicios o diurnos o servicios completos, o que también puedan tener la posibilidad de recibir capacitación, digamos, dentro de sus casas para mejorar los servicios de cuidado. En fin, este sistema avanzamos hasta pensar que había mucho debate, hay mucha literatura, mucha narrativa, pero dejamos encaminado la posibilidad de iniciar un sistema de cuidados en Villa El Salvador, porque mientras no tengamos un ejemplo referencial, va a ser bien difícil que las personas, las mujeres que lo necesitan y que lo van a utilizar, lo van a recibir, sepan de qué estamos hablando. Entonces necesitamos experiencias demostrativas como las que ya tenemos hoy en la Municipalidad de Bogotá, como las tenemos también en el Distrito Federal en México. O sea, ya hay experiencias en América Latina. Nosotros queríamos empezar una en Perú y hemos dejado todo encaminado, lo cual es fundamental. También decirles de que no descuidamos lo que es la pensión por orfandad. Todos los niños y niñas en nuestro país que se han quedado huérfanos y huérfanos por el COVID tienen acceso a una pensión. Nuestro sistema es sencillo en el INAVIF, pero pensamos que no es suficiente que reciban una pensión por orfandad, sino crear un programa, porque creo que es la deuda que todos y todas tenemos con los niños, ¿no?, y las niñas y adolescentes, de ver cuál va a ser su proyecto de vida, cómo desde un programa no solamente les damos los fondos, sino vemos, digamos, de acompañarlos durante los próximos años a quienes han sido los más desprotegidos y desprotegidas en la pandemia, ¿no?, estos niños, niñas. Bueno, también hemos aprobado una legislación donde con obligatoriedad en todo el Estado peruano se tiene que capacitar en el enfoque de género. Como yo digo, no le podemos pedir a nuestros servidores y servidoras públicas que manejen el enfoque de género, sepan de qué hablamos cuando hablamos de igualdad de género, si el sistema educativo peruano, sobre todo el universitario, ha estado de espaldas a estas preocupaciones, ¿no? No hay ninguna especialidad en nuestro país, digamos, que donde podamos decir, bueno, aquí van a salir psicólogos, psicólogas, expertos en género y que van a tratar la violencia contra las mujeres, los niños, los adultos mayores. No hay especialidad, no tenemos suficientes especialidades tampoco para quienes son abogados, abogadas en nuestro sistema universitario. Entonces tenemos que prepararlos internamente, y por eso también dejé en camino, porque estaba dentro de una ley, el Centro de Altos Estudios para prevenir, digamos, la violencia contra las mujeres y el grupo familiar. Esto me parece importante. Y lo otro, no quiero dejar de mencionar lo de las mujeres en el Bicentenario, que son reconocimientos que hicimos para las mujeres del siglo XX. En el caso de San Marcos, hicimos un especial reconocimiento a Blanca Varela,
a nuestra gran poeta del siglo XX y a Laura Riesco, nuestra gran narradora del siglo XX, que además también es de Junín. Y un reconocimiento a María Emilia Cornejo, ¿no? Una de las poetas, digamos, importantes también del siglo XX. Hicimos un reconocimiento también a Ela Dunbar Temple, como una de las primeras mujeres que tuvieron una cátedra de historia en San Marcos, y por el legado que ella nos dejó, y también para que quienes estudian historia en San Marcos, cuando vean la placa, se pregunten quién es, qué trabajos hizo y por qué para nosotros desde el Ministerio de la Mujer era importante relevar la figura de la Dunbar Temple, ¿no? No solamente hemos reconocido sanmarquinas, también reconocimos, está en la Universidad de Bellas Artes, el reconocimiento a Rosa Larco, a Chalena Vázquez, que nos parece que han sido fundamentales, sobre todo por el lazo que hubo entre ambas y la poca visibilidad que ha tenido alguien que le dio su vida a San Marcos, como fue Rosa Larco, ¿no? En el campo de la música. En el caso de las pintoras, hicimos un reconocimiento a Julia Codecido y también a Tilsa Suchilla. Está en Bellas Artes. Me parece que estas pintoras debieran tener un mayor reconocimiento latinoamericano, por lo menos universal. También reconocimos a Emma Hilario, que es una de las líderes importantes, junto a Marilena Moyano, en los comedores populares en la década de los 90, o a una monja feminista merinol como Rosa Dominga Trapazo, que también hizo un aporte fundamental. Ahí, y finalmente, sigue siendo importante porque no ha terminado su lucha, y reconocimos a 14 organizaciones de las mujeres que fueron esterilizadas durante el fujimorismo, que hoy está el juicio, estamos en espera, pero digamos sí visibilizar cómo 22 años, más de 20 años, y siguen ellas organizadas y pidiendo justicia. También les decimos un reconocimiento a ellas. Pero bueno, ya más allá de lo que hemos podido hacer en esta gestión, digamos que son cosas importantes, que también hemos reconocido un protocolo interno de lucha contra la trata, hemos creado un grupo de trabajo de las mujeres en el BRAE, porque soy de las convencidas de que en esta zona, digamos, donde hay una presencia del narcotráfico, del narcoterrorismo, ¿no? Las mujeres tienen un papel importante, y no solamente que tengan que tener acceso a los programas sociales del MIDI, sino que las mujeres, digamos, de la zona del BRAE tienen una mesa y van a ser importantes si es que nos comprometemos con desarrollar esa zona del país, para que haya menos desigualdades. Ni siquiera estoy esperando grandes cambios, sino menos desigualdades, ¿no? Sobre, digamos, los grandes desafíos, ¿no es cierto?, que quedan, creo que seguimos avanzando en temas centrales como la lucha contra la violencia, contra las múltiples violencias contra las mujeres, pero, digamos, falta comprensión de cuál es el papel de todo este sistema de justicia que tenemos, porque el Estado, desde el Ministerio de la Mujer, tiene los servicios, los centros de emergencia mujer, tiene la línea 100, tiene los centros de atención de urgencia, pero también hay un papel del Ministerio del Interior y de la Policía, ¿no?, que tienen que hacerse cargo, digamos, de los acusados, ¿no es cierto?, los presuntos violadores, feminicidios, necesitan mayor apoyo en la parte también de investigación, y necesita también mayor transparencia, hay que ser sincera y decirlo, ¿no? Pero también hay otra parte que le corresponde al Ministerio Público, y entonces también no tenemos que ser críticas con el Ministerio Público, porque también tenemos fiscales, hombres y mujeres en todo el país, que no terminan, digamos, pasando
las carpetas fiscales al Poder Judicial como debieran de serlo, sobre todo en los casos, me voy a referir solamente a los que tienen que ver directamente contra las mujeres en todos las 20 tipos de violencia que el Estado ha reconocido. También lo que quiero señalar es que creamos una estrategia sobre la mujer emprendedora, pero ¿por qué terminamos en una estrategia? Porque los fondos del Estado a los cuales pueden acceder las mujeres y sus organizaciones están dispersos. Y entonces eso es lo que pasa con nuestro Estado peruano. Tenemos fondos en el Ministerio de Trabajo, tenemos fondos en el Ministerio de Turismo, tenemos fondos en el Ministerio de la Producción, tenemos fondos en el Ministerio de Cultura, tenemos fondos por todos lados. Pero ¿cómo puede acceder una mujer que está en Iquitos o una mujer en Puno que está en Ácora? ¿Cómo accede? Entonces la estrategia que nosotros hemos dejado, hemos seguido y le hemos dado mayor empuje y tiene una legislación de apoyo, es que el Ministerio se encargue de hacerle acompañamiento y seguimiento a las mujeres y a sus organizaciones para que esos recursos, que son créditos, que son oportunidades en los mercados, oportunidades en las ferias, sean una realidad, ¿no? Sean una realidad, porque siempre accederán de mejor forma quienes están en Lima que quienes están fuera de la ciudad de Lima. Entonces, esta también es una estrategia importante y bueno, como siempre ha sido mi mayor interés en los últimos años, los derechos políticos de las mujeres, no solamente he escrito mucho, sino fui una de las impulsoras de la Mesa de Participación Política del Ministerio de la Mujer. Hemos insistido en que así no hay una ley de acoso, no haya un reglamento de la ley de acoso político, sí tenemos una ley. Los partidos políticos, tanto para estas elecciones del 2 de octubre como para las próximas que vengan, tienen que hacerse cargo, digamos, de crear, digamos, las comisiones donde sus militantes, sus candidatas, puedan ir resolviendo en primera instancia los casos de acoso político que vivan al interior de sus partidos y los que vivan ya en el espacio público, ¿no? Entonces, esperamos, esto por supuesto se hace en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones, con la OMPE. Es una elección, digamos, media sui generis, porque ya parecemos como los españoles, ¿no? Porque las campañas en España también han sido muy cortas. Esta es una campaña electoral muy corta. Acabo de ver que hay una mención en muchos candidatos sobre la violencia contra las mujeres. Me parece importante que el tema esté por lo menos pautado, ¿no? Pero también se necesita también más conocimiento, digamos, de qué cosas son las competencias locales, las regionales y cuáles son las competencias nacionales que tiene el propio ministerio en lo que es violencia. Creo que cada vez que la Municipalidad de Lima ha trabajado de cara, digamos, de la mano con el programa Aurora o con los programas que estén pensando abrir, siempre ha sido mejor. Ahora parece ser que todos quieren construir casas de refugio para mujeres. Decirles que sí es importante construirlas, pero también sostenerlas, ¿no? Porque a veces creamos estos espacios y luego cuando cambia el alcalde o la alcaldesa, la siguiente gestión no les da la sostenibilidad. Decirles que lo bueno también que tiene hoy, lo que se ha avanzado en la Municipalidad de Lima debe quedarse y mejorarse, ¿no? Entonces, digamos, pensando en lo más actual, en que estamos ya a puertas de estas elecciones, decirles de que Lima es una ciudad, digamos, donde hay mucha actividad cultural y de todo tipo, ¿no? Y que los espacios públicos deben estar abiertos para los jóvenes, para los adultos mayores, ¿no es cierto? En general creo que el que haya espacios públicos tomados por la ciudadanía
logrando construir espacios culturales nos va a servir también para disminuir la inseguridad ciudadana. Hay pocos que ven este vínculo, pero digamos hay mayor inseguridad ciudadana en espacios, en lugares en nuestra ciudad, digamos que están de alguna manera sin luz, con basura, abandonados y donde necesariamente a veces las mujeres y los hombres tienen que caminar por esos lugares porque tienen que tomar sus movilidades para ir a trabajar, ¿no es cierto?, para ir a estudiar. Y entonces creo que lograr recuperar espacios públicos con propuestas culturales también para las mujeres es importante. Esto también hay que decirlo como para poner un poco de alegría, ¿no es cierto?, digamos, a estos momentos difíciles y críticos que seguimos viviendo en nuestro país, ¿no?, donde no solamente en la vida de las mujeres, sino en la vida en general de todos en nuestro país hay una preocupación, digamos, por las salidas políticas que puedan haber en el corto, mediano y largo plazo. Hay una preocupación diaria, digamos, ya ni siquiera por la defensa de un empleo digno, sino por la defensa de ingresos que puedan tener semanal, incluso diariamente, miles de hombres y mujeres en nuestro país, ¿no? Y entonces estamos en un momento crítico, y entonces una de las cosas que yo he venido señalando desde que he salido del ministerio, me he juntado con las organizaciones de mujeres y decirles de que un tema central es que las mujeres tenemos que fortalecer nuestras organizaciones. Las antiguas, que ya vienen de muchos años, las nuevas que se han creado, como las mujeres víctimas, las familiares de las mujeres víctimas de feminicidio, las organizaciones de mujeres migrantes en el Perú, o incluso ahora las organizaciones nuevas de trabajadoras sexuales que las están matando, ¿no? Yo vivo acá en Lince, donde allá la mayor número de muertas, asesinadas, son aquí en mi distrito, ¿no? Haciendo un llamado de atención a la municipalidad y a los serenazgos, cómo va a convertirse Lince en un lugar, digamos, donde hay mayor índice de muertas, ¿no?, de trabajadoras sexuales. Y entonces que tenemos que fortalecer nuestras organizaciones y crear nuevas, porque lo único que nos va a empoderar desde la sociedad civil, ahora que estoy en la sociedad civil, es lo organizado, ¿no es cierto? Sin organización todo es ilusión, todos los grandes cambios que hemos logrado en nuestro país lo hemos conseguido con organización, ¿no? Y entonces en esto es importante, ya que es una entrevista tan importante, decirles de que nosotros desde el Ministerio avalamos la opinión favorable a favor de la despenalización del aborto por violación, como lo señalé, porque bueno, fue una gestión difícil. A mí me visitaron estos grupos conservadores, ¿no es cierto?, que me visitaron 5 veces, que se llama La Resiliencia, pero deberían cambiar de nombre. Fui también pensé en algún momento que iban a pedir mi censura por mis opiniones a favor de abortos libres y seguros en nuestro país, pero como lo tuve que señalar en el Congreso, una cosa es lo que yo piense y lo que sigo pensando como Diana Miroslavis, y otra cosa es cuando uno es responsable de un sector en el Estado. No es necesariamente que coincida lo que uno piensa, lo que uno quiera para las mujeres, con las políticas, las decisiones que se están tomando en un gobierno. ¿Cómo ves tú la situación del país hacia el futuro? El rol, el papel de la mujer, sus derechos, las organizaciones excluidas, ¿no?, el racismo, la violencia contra todo lo que es, digamos, minoritario, ¿no?, incluido el centralismo que también permite todo este aislamiento de culturas y de manipulaciones. ¿Cómo ves esta realidad? ¿Hay una salida, piensas tú, en el futuro? Mira, yo lo que
lo que veo es de que seguimos viviendo en un sistema patriarcal, ¿no? Es un sistema que es un sistema político, que yo he estado en el Estado, tengo para comentar y hablar sobre lo que he podido hacer en el Estado, porque en el Estado en medio de crisis, como las que vivimos, también, digamos, se puede algunas cosas avanzar, y yo creo que eso es lo que yo conseguí, avanzar en algunas cosas importantes que para mí me pareció, lo de violencia, el sistema de cuidados, lo de orfandad, en fin. Pero creo que, como dicen, una golondrina no hace un verano, ¿no? Ni en el Estado, ni en un Consejo de Ministros, pero creo que lo central y lo fundamental es, uno, que el conjunto de mujeres, pero también hombres, tomen conciencia de las desigualdades que vivimos las mujeres, y que estas desigualdades son históricas, y que las mujeres en gran porcentaje en nuestro país viven múltiples violencias, se hacen cargo de sus hijos, tienen que lucharla día a día. Y entonces, pero mientras las mujeres y un porcentaje grande de hombres no tome conciencia de qué hablamos cuando hablamos de igualdad de género, de qué hablamos cuando decimos paridad en el sistema democrático de nuestro país, cuando decimos que también la paridad tiene que aplicarse en el sistema de justicia, tiene que aplicarse en el Ministerio Público. Es decir, cuando yo sigo mirando a sanmarquinos amigos impulsando debates donde hay solamente hombres y no hay mujeres, siguen construyendo y fortaleciendo el sistema patriarcal. Entonces yo creo que estas grandes contradicciones desde la izquierda peruana, hoy, ¿no es cierto?, bueno, de que no tener claro de que el sistema patriarcal no nos va a permitir, ¿no es cierto?, ni desde la izquierda ni desde el centro, avanzar si no tomamos conciencia de estas situaciones de desigualdades profundas y de discriminación que vivimos las mujeres, las niñas, los adolescentes y también los adultos mayores, las personas con discapacidad, nuestro pueblo afroperuano y nuestros indígenas amazónicos. Esto es central y fundamental, y entonces yo le apuesto, Mario, a las nuevas generaciones, porque no necesitamos solamente un cambio de gobierno o una nueva asamblea constituyente, una nueva constitución. Debemos de tomar conciencia de que vivimos en un sistema patriarcal, no solamente el Perú, es la región América Latina, el mundo entero, y que este sistema, así como hemos tenido claridad para mirar cómo nos afecta un sistema capitalista, tener conciencia de cómo un sistema patriarcal nos ha colocado históricamente a las mujeres en los espacios de desigualdad. No es, digamos, que nosotros nos hemos quedado, sino la estructura del sistema patriarcal está hecho de tal manera y nos ha ubicado de tal forma que eso debemos de... No creo que haya una gran revolución de los sistemas patriarcales, pero eso hay que irlo horadando, resquebrajando, ¿no? Y me quedo con esto que es muy importante. Cuando hablamos de paridad en el sistema político electoral, lo que estamos diciendo es que las mujeres tenemos derecho a estar en igualdad, ¿no es cierto?, de oportunidades y condiciones en los consejos de ministros, en los consejos locales, en los consejos regionales. Tenemos que también tener la posibilidad de tomar decisiones sobre todos nuestros recursos públicos y tomar decisiones sobre a dónde va nuestro país con el cambio climático, por qué no hay más recursos para las mujeres, por ejemplo, campesinas y en el campo, ¿no es cierto? Si la agricultura familiar fundamentalmente está en manos de las mujeres. Pero todo eso vamos a poder hacer cuando tengamos mucho más aliados y mucho más aliadas que entiendan que nuestro país forma parte de un sistema patriarcal al que debemos contribuir a cambios que durarán muchos años, Mario, pero en eso no hay, como dice, retroceso. Vamos hacia los grandes cambios para todas las mujeres, y yo creo que son cambios para la humanidad, no solamente para las mujeres, los que estamos pidiendo desde estos sectores del feminismo. Es extraordinario todo el esfuerzo y el trabajo que haces y la visión que tienes desde hace años. Tú como sanmarquina y en la época de estudiante ya eras poeta.
cómo una poeta ve esta realidad. Su sensibilidad ha sido canalizada a una lucha de derechos, de honores, de una lucha ética, moral, práctica. Pero tu escritura, ¿por dónde está apuntando? ¿Por dónde va? Cuéntanos. He dedicado gran parte de mi vida a la memoria de las mujeres. Una de ellas, sobre todo, ha sido la de Flora Tristán. Publiqué un libro sobre peregrinaciones de una paria y he dado muchas conferencias y me he dedicado a escribir sobre ella en muchos lugares y fuera del país también, porque sigo pensando que le falta el reconocimiento que el Perú le debe a Flora Tristán, esta mirada de esta mujer que no solamente es una viajera que viene al Perú, no viene solamente a recuperar la herencia como nos han querido vender, como digo, el patriarcado, sino ella es una de las mujeres ilustradas más importantes del siglo XIX, no solamente para el Perú, sino, digamos, para Francia también, ¿no? También le he dedicado tiempo, ¿no es cierto?, y cariño a Magda Portal, a recuperar su militancia política. La he recuperado como una de las primeras activistas en defensa de los derechos políticos de las mujeres, más allá de lo anecdótico que se ha ido conociendo, y luego su gran escritura, ¿no? Una poeta de vanguardia poco conocida. Hay unos que la conocen más por su vida política y por su difusión sobre también Flora Tristán, sus trabajos a favor de las mujeres, pero también ella es una excelente poeta. Y me he dedicado, digamos, hoy también a escribir sobre María Jesús Alvarado, una feminista importante que da su discurso sobre el feminismo en la Sociedad Geográfica de Lima en 1911, ¿no? Una gran pionera, y también una mujer como Soy Aurora Cáceres, es la hija del gran mariscal, pero que es, digamos, no está suficientemente reconocida. Estas son, digamos, para las mujeres del siglo XX, de comienzos de siglo. Yo creo que hay, esta ha sido esencial en mi trabajo, digamos, siempre, digamos, de ir visibilizando a las mujeres. Escribo, yo también he publicado algunos poemas, yo sigo apostando por la poesía, espero, digamos, ahora que tengo un poco más de tiempo, seguir escribiendo, no solamente ensayos, sino también escribir poesía y seguir también con mis artículos en plataforma de Pata Amarilla, o si me invitan de algún otro lado a escribir, que me gusta escribir sobre la coyuntura y las mujeres, ¿no? Porque creo que tenemos que hacer análisis semanal, mensual, de cómo, digamos, está mirando desde el feminismo la política peruana, ¿no? Y nos falta también analistas, mujeres importantes, y también a eso le doy y le aporto un poco, pero sigo creyendo, ¿no es cierto?, que un tema central, digamos, una de las grandes pasiones en mi vida sigue siendo la lectura, ¿no? La lectura también, que hay que promover, y en nuestras lecturas la poesía. La poesía es política también, es una actitud de la vida, es una actitud espiritual. Hay poesía en todo. Así es. ¿No es cierto? Cuéntanos un poco este asunto, tú como política, como poeta, ¿cómo hiciste esa conjunción? Bueno, yo creo que mis grandes pasiones han sido la política y la literatura, y en la literatura la poesía, la narrativa también. Por eso es este apego a Flora Tristán, que le interesó la política y le interesaba escribir, y a Magda Portal en el Perú, ¿no? Creo que los grandes espacios que ha habido para las mujeres desde el siglo XIX, el XX y el XXI han sido el espacio de la escritura y el espacio de la política. Y en esto tenemos en el Perú grandes ejemplos, y también en América Latina, ¿no? Creo que donde las mujeres aprendieron, ¿no es cierto?, a
tomarse el espacio público fue con la literatura. Tenemos a Clorinda Mato, a Mercedes Cabello en el siglo XIX y a todas nuestras grandes poetas y escritores del siglo XX que ya he mencionado, pero creo que también la política le permitió, ¿no es cierto?, a Magda Portal, también me permitió a mí la política, no solo combinar pasión, ¿no es cierto?, los cambios que queremos para las mujeres, los tenemos que hacer desde la política. Y entonces en esto animo, ¿no?, a las jóvenes a interesarse por ella, a construir, ¿no?, sus propios espacios, sus propias organizaciones, sus propios partidos, tenemos que reconstruirlos, y que esto es, como decía Hannah Arendt, digamos, es el espacio, digamos, público donde los seres humanos y la humanidad tenemos que encontrarnos, reencontrarnos para lograr los grandes cambios que queremos para nuestras sociedades. Mira, en este libro, por ejemplo, está mi primer artículo de ensayo, ¿no? Yo la peor del mundo, de Sor Juana Inés de la Cruz, que fue clave para mí. Está Flora Tristén, precursora de los derechos de las mujeres, y está Simone de Beauvoir, que también le dediqué un tiempo de mi vida. Y luego tengo una parte que se llama Teoría Feminista, Discurso Femenino, y hablo, por ejemplo, de la sartén por el mango, ¿no? De toda mi experiencia en México, en el Colegio de México, lo que vi en esos años de lectura. Y acá tengo un texto importante, es el de Ana Frank, y el diario como una estrategia discursiva. Este fue un gran homenaje a Ana Frank que hicieron en el Centro Cultural La Católica y que me invitaron y también lo publiqué. Y luego tengo un trabajo de Curicoyor y Cusicoyor, ¿no?, en miscelánea antártica y armas antárticas, que también es bien interesante, y también diosas en los manuscritos de Guarochirí. Y luego recuperé acá a las mujeres que he querido y a las que le he dedicado mi trabajo: Magda Portal y la vanguardia en el Perú, la poesía vitalista de Yolanda Westphalen, a la que la quise, la acompañé mucho, a la gran poeta, a Cecilia Bustamante, dice, una poeta inolvidable que también conocí, a Raquel Jodorowsky, a la conquista del silencio. Luego tengo este texto, San Marcos y la poesía femenina, María Emilia Cornejo. Luego tengo Una mujer canta en medio del caos, dedicado a Rosina Valcárcel, y a Mary Soto, de musgos, nísperos, muñas y tunitas. Y luego una parte de una vida, Mujeres, una vida sin tregua, tengo un ensayo importante de Ángela Ramos, de Esther Castañeda, que fue La terquedad de una mujer en San Marcos, deben leerlo. Y luego Jimena, de varios caminos, Laura Riesco. Entonces, en este libro, digamos, publiqué mis trabajos en la maestría en literatura de San Marcos, y también las presentaciones que me invitaron mis amigas, que me invitaban a presentar libros o los homenajes, aquí está el gran homenaje que hicimos en la Feria del Libro a Laura Riesco, ¿no? Y entonces acá están mis afanes compilados, y acá está lo de Flora. Y entonces preparo una nueva publicación de Literatura de Mujeres 2, ¿no es cierto?, que es todo lo que he venido en los últimos 2 años también acercándome a la nueva poesía de jóvenes, y también de nuestra parte de nuestra memoria. Y esto me parece importante, y quiero seguir, creo que nuestro bicentenario, a pesar que está cuestionado porque no hemos sido libres como república, ha sido una gran oportunidad como para cuestionarnos qué es lo que ha pasado en nuestros 200 años de república, pero también en visibilizar a las mujeres, ¿no es cierto?, y qué hicimos por esta república, ¿no es cierto?, que queremos cambiar.
Yeah.